Señor. Pueden tomar asiento, hermana. Amén. Nos gozamos, hermanos, en la presencia del Señor. Queremos que sea Dios, amén, el que nos ministre, el que nos ayude, el que nos redarguya, amén, porque necesitamos, ¿verdad?, estar ahí en la presencia del Señor, así como el barro, ¿verdad?, con el alfarero, ahí siendo moldeado, pero el Señor, ¿verdad?, derrama agua para que ese barro no se quiebre tanto, ¿verdad?, para que sea moldeado. Aleluya. Mujer sabia. ¿Cuántas quieren ser mujeres sabias? Sí. Gloria al Señor. Queremos ser mujeres sabias. Aleluya. ¿Verdad? Y qué mejor, ¿verdad?, que venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios para saber cómo llegar a ser a mujeres sabias, ¿verdad? El mundo busca la sabiduría, pero dice que la sabiduría del mundo es diabólica y animal. Poder en Cristo, amén. Así que necesitamos la sabiduría en Dios. Aleluya. Derribar es fácil, ahí como decía, ¿verdad?, el versículo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando, ¿verdad?, una persona quiere derribar algo, es fácil. Para construir es difícil, ¿verdad? Hay terapias, que vi una vez que hacían terapias para derribar casas, de demoler. Entonces cualquiera podía ir, era una terapia, ¿verdad? Golpear ahí paredes y tirar cosas, ¿verdad? Era como una terapia que lo usaban, gloria al Señor, y cualquiera podía ir. Pero ahí para edificar, ¿verdad?, no cualquiera. Hay que estudiar, hay que saber ciertas cosas, ¿verdad? Hay que tener un cierto conocimiento. Aún para hacer una casa usted la puede hacer, ¿verdad? Hay mucha gente que se tira a hacer cualquier cosa, pero hay que vivir ahí debajo, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre uno confía más, ¿verdad?, en alguien que ha estudiado, en alguien que se ha preparado. Aleluya, gloria al Señor. Y aún más cuando es un edificio, ¿verdad? Cuando es un edificio, aún más. Siempre han tenido problemas a veces de derrumbes. ¿Por qué? Porque no se usan los materiales buenos, porque no se usó un arquitecto, ¿verdad?, con conocimientos, o hay muchos que tienen sus títulos comprados. Entonces, bueno, pasa un desastre, ¿verdad? Pero en Dios, hermano, es necesario, ¿verdad?, que seamos entendidos, porque tenemos que edificar un edificio espiritual. Amén. Y muchas veces vemos cómo las bendiciones en nuestros hogares pueden ser, ¿verdad?, derribadas por no tener sabiduría. Gloria al Señor. Hay muchas mujeres que sin sabiduría han destruido sus hogares. Amén. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Es necesario el conocimiento, como dijimos, ¿verdad?, para edificar en lo material. Pero en lo espiritual, para edificar es necesaria la sabiduría, que es más que el conocimiento, ¿verdad? La sabiduría tiene enrolada el conocimiento, pero hay algo más que es muy importante. Gloria al Señor. Y vamos ahí en Proverbios 1:7. Aleluya. A leer, gloria al Señor. Proverbios capítulo 1, el verso 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y recordamos, ¿verdad?, que hubieron vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, ¿verdad? Aleluya. O sea que habla de vírgenes, pero que han despreciado la enseñanza. Gloria al Señor. Han despreciado la sabiduría. Gloria a Dios. Pero aquí, ¿cuántas vírgenes prudentes hay? Aleluya. Queremos ser vírgenes prudentes, hermanas. Gloria al Señor. Por eso, ¿verdad?, lo más importante, aleluya, de la sabiduría es el temor a Dios. Porque en el mundo podemos tener conocimiento, pero el temor a Dios solo en Dios. Entonces, eso es lo que completa la sabiduría. Aleluya.
¿Y qué es, verdad, el temor a Dios entonces? Porque ahí nos habla, ¿verdad?, de los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es querer aplicar la enseñanza bíblica, ¿verdad? Por eso a veces hay, ¿verdad?, una como misticismo, ¿verdad? A veces hablamos como místicamente, ¿verdad? No, yo tengo mucho temor a Dios. No, esa hermanita es muy temerosa de Dios, ¿verdad? Y quizás no sabemos interpretar qué es el temor a Dios. Una persona que me dijo, yo tengo mucho temor a Dios. Y estaba en pecado, ¿verdad? O sea que a veces confundimos, ¿verdad?, el temor a Dios, aleluya, y tenemos que verlo bíblicamente, ¿qué es el temor a Dios? Por eso no puedo decir que tengo temor a Dios y estoy en pecado, ¿verdad? Por eso, cuando hay temor a Dios, uno se arrepiente y se aparta, y confiesa y alcanza misericordia, aleluya. Entonces ahí es cuando, ¿verdad?, la persona entra en el temor a Dios. Porque entra, ¿verdad?, en ese temor que le hace aplicar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Que le hace aplicar, ¿verdad?, los mandatos del Señor. Aleluya. Luego, ¿verdad?, viene la etapa de crecimiento en el temor a Dios. ¿Cómo puedo medir mi temor a Dios? Porque digo, bueno, ya entré en temor a Dios, me aparté del pecado, ¿verdad? Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo puedo, verdad, crecer en el temor a Dios? Aleluya. Para poder comprender, debemos primero identificar dónde reside el temor a Dios. Porque claro, es algo como decir, bueno, y enséñame a ver cómo yo puedo tener más temor a Dios. Claro, es aplicar la enseñanza, ¿verdad? Como dijimos antes. Pero tenemos que ver las áreas para poder aplicar esa enseñanza, porque hay mucha enseñanza en la Biblia. Y la podemos leer 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Pero si no entendemos dónde la tenemos que aplicar, entonces es como que nos queda algo, ¿verdad?, que no cuadra. Aleluya. Por eso debemos identificar las áreas en nosotros donde debemos, ¿verdad?, aplicar esa enseñanza para aumentar el temor a Dios. Y necesitamos ese temor, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y todo lo hacemos, ¿verdad?, para crecer espiritualmente, para no ser necias, ¿verdad?, y derribar, ¿verdad?, las bendiciones, derribar nuestros hogares. Queremos edificarlos. ¿Cuándo quieren edificar sus casas? Quieren edificar su casa espiritual y su casa física, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso vamos ahí a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer un pasaje ahí que dice, gloria al Señor, en el verso 23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿cuál es todo vuestro ser? ¿Qué dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Aleluya. O sea que nos habla del espíritu, del alma y del cuerpo, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad?, con este tema también habla, ¿verdad?, y dice, no, Dios solo me mira por dentro. No, Dios tiene ojos para todo, para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Gloria al Señor. Por eso vamos a identificar algunas cosas, y yo traje láminas para que se nos haga más, ¿verdad?, sencillo poder verlo. Gloria al Señor. Ahí tenemos identificado, ¿verdad?, el espíritu, el alma y el cuerpo. Gloria al Señor. Son 3 en 1, ¿verdad? Así es como Dios nos enseña con todas las cosas. Todas las cosas son 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son 1, ¿verdad? Gloria al Señor. El sol tiene masa, tiene calor y tiene luz. 3 en 1. Gloria al Señor. Así, ¿verdad? Es lo sencillo que podemos explicar, ¿verdad?, la Trinidad también del Señor. Y así como somos hechos a imagen y semejanza, somos 3 en 1. Gloria al Señor. Todo depende, no puede estar uno separado del otro,
¿verdad? No puede estar el espíritu separado del alma y separado del cuerpo. Somos tres en uno, todos juntos. Gloria al Señor. Y a veces queremos ubicarle, ¿verdad?, un área específica dentro del cuerpo, y no, somos tres en uno. Y ya vamos a ver qué áreas, ¿verdad?, están en cada cosa ahí para poder identificar. Porque nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en ver y aumentar nuestro temor. Porque dice que la santidad se perfecciona en el temor a Dios. O sea, vamos a perfeccionar esa santidad. Queremos alcanzar esa santidad porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y no podemos, ¿verdad?, dar un paso para Dios y no seguir avanzando. Porque nunca nos vamos a quedar estáticos, ¿verdad? Como decía hoy mi hermana Basilia, ¿verdad? Ella no se quedó en esa posición en la que vino espiritualmente, sino que declinó y después tuvo que subir. Gloria al Señor. Así es como cuando nosotros entramos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, entramos en esa santidad, tenemos que ir aumentando, ¿verdad? Aumentando el temor a Dios. No podemos quedarnos estáticamente, porque en realidad si decidimos quedarnos, bueno, así me quedo, no aprendo más, entonces voy a ir decayendo, porque no se mantiene uno si no sube en lo espiritual, ¿verdad? Asimismo, usted ve las profesiones, los médicos, por ejemplo, si se quedan con lo que enseñaron, quedan obsoletos, ¿verdad? Ya no están actualizados. Entonces, el temor a Dios es lo mismo, tenemos que estar siempre avanzando, gloria al Señor. Por eso nos vamos a enfocar para que podamos ver las áreas. ¿Y dónde están las áreas que tenemos que tratar para aumentar ese temor a Dios? Amén. Nos gozamos que haya venido mi hermana, gloria al Señor, Dora. Aleluya, también con su hija, porque es bueno traerlas también. Porque ellas, ¿verdad?, también van a edificar casa, gloria al Señor. Y, ¿verdad?, ya van aprendiendo para ser mujeres sabias, gloria al Señor. Ahí podemos ver, ¿verdad?, las tres áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, lo que tenemos dentro del espíritu es la conciencia y la comunión con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros somos enemigos de Dios, estamos espiritualmente muertos, entonces no hay comunión con Dios. Y la conciencia está sucia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo que vemos, lo que decimos y lo que oímos. Gloria al Señor. Por eso tenemos que cuidar esas partes que también entran dentro del temor a Dios. ¿Para qué? Para limpiar la conciencia. Dice que hagamos todo con limpia conciencia, dice la palabra. Entonces, ¿cómo la limpiamos? La conciencia es eso, porque, ¿verdad?, nos queda ahí como una suciedad de lo que vimos, una suciedad de lo que escuchamos. Por eso es bueno cuando llegamos a las casas, ¿verdad?, arrodillarnos y pedirle al Señor que nos limpie, ¿verdad?, y todo eso que oímos, que nos perturbó, quizás música, quizás, ¿verdad?, malas palabras, quizás un montón de cosas, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces ahí limpiamos esa conciencia, porque esa conciencia tiene que estar limpia, ¿verdad?, para que nuestra comunión con el Señor aumente. Amén. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso en el alma ya hay otras cosas. En el alma está el yo y está el corazón. El corazón es donde están los pensamientos y los sentimientos. Y en el yo está la voluntad y las decisiones. Todas estas partes, ¿verdad?, habla la Biblia en muchos versículos. Yo ya antes había hecho un estudio como para ir separando y poder explicarlo, ¿verdad? Ahora nos compete este tema, pero también tenemos, ¿verdad?, todo lo que, por qué está ahí cada cosa. Gloria al Señor. Entonces el yo, ¿verdad?, tenemos la voluntad y las decisiones. Eso es intocable. Eso es propio de uno. ¿Cuántas alaban al Señor? Eso ni el diablo le puede tocar, hermano. Gloria al Señor. Es algo que ni el diablo toca. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la voluntad es suya, la decisión es suya. Por eso es el libre albedrío. Eso significa tener libre albedrío. Que tenemos la voluntad y la decisión. Por eso no es esto, ¿verdad?, de que no, el diablo me empujó al pecado. No, él lo empuja, ¿verdad? Él presenta, yo tomo la decisión. Yo soy el que decido. Por eso, ¿verdad?, la decisión es muy fuerte. La voluntad, ¿verdad?,
es muy fuerte. Por eso nosotros decidimos a quién rendir nuestra voluntad, si al enemigo o a Dios. Aleluya. ¿Cuántas alaban al Señor? Nosotros somos los que tomamos esa decisión. Claro, muchas veces la voluntad y las decisiones son influenciadas. ¿Por qué? Por el corazón. La palabra que dice acerca del corazón, que es engañoso, ¿verdad? Así que no confíe tanto en su corazón, ¿verdad? Yo sentí en mi corazón, búsquenlo en la Biblia, aleluya, ¿verdad? Ese es un buen ejercicio, gloria a Dios. Porque a veces, ¿verdad?, tenemos sentires y que no son de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón es influenciado, ¿verdad?, por los pensamientos y los sentimientos. Y muchas veces son esos dos lugares los que sí ataca el diablo. Ahí van los dardos del enemigo, a los pensamientos, ¿verdad?, y a los sentimientos. Yo me reía hace un tiempo que mis hijos estaban mirando los dibujitos de la creación, ¿verdad?, del Edén, y que la serpiente hablando con Eva, en los dibujitos le ponen, pero no me vas a herir de esa forma, cómete la manzana, ¿verdad? Gloria al Señor. Y yo decía, qué terrible, ¿verdad? Ahí le estaba como hablando a los sentimientos, ¿verdad? Como querer manipularla ahí por los sentimientos. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Hasta los niños quieren manipular a sus padres con los sentimientos, ¿verdad? El enemigo toca ahí, ¿verdad?, esa área de los sentimientos, muchas veces en las madres. ¿Por qué? Porque es el sentimiento hacia los hijos, ¿verdad? El enemigo trata de por todos los medios, ¿verdad?, corrernos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si toca nuestros sentimientos y toca nuestros pensamientos, va a incidir en nuestras decisiones. Va a incidir en nuestra voluntad, porque conforme a las decisiones que tomemos es donde nos movemos hacia las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso mucho cuidado porque esa es el área que ataca el enemigo, los pensamientos y los sentimientos. Entonces ahí, ¿verdad?, por eso habla cuando el pecado, ¿verdad?, se da luz, es porque tuvo como un embarazo. Y ahí es que donde se embarazan los pensamientos y los sentimientos, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo que pecare, dice el alma que pecare. Porque el pecado, ¿dónde está? En el alma. Cuando se peca, es cuando se tomó la decisión, cuando se inclinó la voluntad. Dios le bendiga, hermano. Cuando ya se estuvo en ese pensamiento, ¿verdad? Se abrazó un pensamiento, porque el enemigo viene y ataca, ¿verdad? Viene y ataca el pensamiento. Pero nosotros, ¿cuándo es que pecamos? Cuando abrazamos el pensamiento, ¿verdad? Y le empezamos a dar ahí, ¿verdad?, movimiento ahí en la mente, y claro, se llena la mente de ese pensamiento y se empieza a querer decidir, ¿verdad?, hacerlo. Gloria al Señor. Por eso lo primero, ¿verdad?, que hay que resistir son los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué se resisten? Con la fe, aleluya, con la obediencia a Dios, con la decisión de obedecer a Dios, aleluya, que es nuestra, ¿verdad? Porque dijimos que la voluntad y la decisión es nuestra. Entonces, ante el primer dardo del enemigo a los pensamientos, ahí en el nombre de Jesús yo reprendo esto, ¿verdad? Me alabo, me pongo un corito, me miro un versículo, gloria al Señor, y saco eso de mi mente, hermanos. Amén. Para no estar abrazando eso, porque eso es lo que va a hacer influenciarnos para tomar decisiones. Luego el cuerpo es un simple instrumento, ¿verdad? La Biblia dice que somos instrumentos de honra o de deshonra, ¿verdad? Somos instrumentos para Dios o instrumentos para el enemigo. Entonces el cuerpo, ¿verdad?, solo hace lo que ya se decidió en el alma. Lo que ya se decidió en el alma es lo que hace el cuerpo. No es que el cuerpo solo, ¿verdad?, es como que va buscando pecado, va buscando hacer cosas. No, el cuerpo solo no es. Una vez mi hija me dijo que yo la regañaba siempre porque íbamos a los comercios y me tocaba todas las cosas. Y digo, no puedes estar tocando todas las cosas. Dice, no, yo no toco. ¿Cómo que no tocas si te vi? No, es mi mano. A veces, ¿verdad?, pasa en uno, gloria al Señor.
Yo no quería, pero bueno, se me fue, ¿verdad? No. Nosotros, ¿verdad? Somos los responsables de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo hace lo que ya se decidió en nuestra alma, lo que ya estuvo la decisión en nuestra alma. Amén. Por eso es importante de ver dónde está cada cosa, aleluya, para ver, ¿verdad? Ahora lo que vamos a ir, dónde incide y dónde influye y dónde tenemos que tratarlo. Amén. Porque a veces decimos, Señor, quítame esto, pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos ir a la raíz de decirle, no, yo verdaderamente me tengo que arrepentir, ¿verdad? No solo decirle al Señor, quítame esto. Aleluya. Entonces ahora sabiendo, ¿verdad? Cómo y dónde está cada cosa, aleluya. Entonces, ¿verdad? El cuerpo hace lo que ya se tomó la decisión. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Cristo y decidimos por Cristo, hermanos, decidimos rendir nuestra vida a Cristo, por eso es importante seguir manteniendo esa comunión con el Señor. Como decía mi hermana, ¿verdad? Cuando ya dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar a Dios, de leer su palabra, entonces empieza un descenso espiritual. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se está dejando la comunión, se está dejando el Espíritu. El Espíritu es el que nos va fortaleciendo y nos va, ¿verdad? Gloria al Señor, fortaleciéndonos para seguir tomando decisiones en Dios. Amén. Que tenemos que seguir tomando esas decisiones, pero va a depender de nuestra comunión con el Señor. Va a depender esa rendición, porque cuando el yo se tiene que rendir, dice la palabra, ¿verdad? Que yo tengo que menguar para que Jesús crezca, dijo, ¿verdad? Juan el Bautista, que tengo que menguar. ¿Y qué tiene que menguar a nosotras? El yo. Entonces, tiene que menguar, ¿qué significa? Rendir la voluntad, ¿verdad? A Dios. Significa tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Eso significa el rendimiento a Dios, porque yo no puedo decir yo me rindo a Dios solo porque me tiro ahí en el altar, ¿verdad? Eso no es rendirse a Dios. Rendirse verdaderamente a Dios es rendir la voluntad, ¿verdad? A someterla a Dios y tomar las decisiones conforme a la palabra del Señor. ¿Amén? Así que sabiendo esto, ahora vamos a lo que nos compete. Gloria al Señor. Y vamos a hablar del temor a Dios. Aleluya. Y tengo 4 puntos para hablar, que es todo conforme al carácter. Y hoy me gustaba, ¿verdad?, la alabanza. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, ¿verdad? Gloria al Señor. Queremos que nuestro carácter sea más como Cristo. Amén. Que nuestro carácter sea más como nuestro Señor. Aleluya. A veces hay gente que dice, no, yo tengo mi carácter. Y es más, hasta se deleitan en su carácter. Entonces nunca lo van a cambiar, ¿verdad? Cuando nosotros nos deleitamos en el carácter que tenemos, ¿verdad? Hay gente que, no, es que yo tengo que gritar porque así me obedecen y ya a mí me encanta gritar, entonces nunca va a cambiar, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que tener un carácter como el carácter de Cristo, entonces es ahí, ¿verdad?, cuando vamos a empezar a someternos. Vamos a empezar a dejar que esa palabra entre, gloria al Señor. Y vamos a dejar, ¿verdad?, que el Señor nos ministre. Y quizás hay cosas que se ven visiblemente de nuestro carácter, cosas que no las hemos podido cambiar, cosas que parece como que ni Dios pudiera cambiarlo, gloria al Señor, ¿verdad? Pero que en realidad radican en una raíz interna, que está en el alma, gloria al Señor. Y hoy por eso vamos a ver esos aspectos, amén. Son 4 que tenemos que ver nuestro carácter, que sea cristiano o mundano. Esto no es de reformas tampoco, ¿verdad? Es que nosotros vayamos viendo qué área, ¿verdad?, se ve por fuera, pero que una raíz puede estar por dentro, amén. Entonces hoy lo que hacemos, ¿verdad?, en este retiro es para ver esa raíz, ¿dónde está? Para poder sacarla, para poder llevarla a los pies del Señor, para poder, ¿verdad?, que dársela al Señor, que Él pueda trabajar en nosotros. Y son 4 puntos. Es lo que hago, lo que reprimo, lo que hablo y lo que callo. En esas 4 áreas vamos a hablar. Hay 2 que son
¿verdad? Hacia con los hombres, lo que ven la gente, ¿verdad? Que son lo que hago y lo que hablo. Eso es lo que ven. ¿Puedes repetirlo? Sí, lo vamos a ir mirando. Ahí está la primera, ¿verdad? Conforme al carácter, que es lo que hago. Amén. Las otras tres ya las vamos a ir también hablando. Vamos punto por punto. Entonces, lo que hago y lo que hablo, ¿verdad? Es externo, lo ven los hombres. Pero lo que reprimo y lo que callo, ¿quién lo ve? Dios. Entonces, vamos a ir ahí escarbando un poquito en esas áreas para que podamos entender. Ahí vamos a lo que hago, por ejemplo, está en 1 Pedro 3:1, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es importante, porque ahí dice, sean ganados sin palabra. Por el testimonio. Entonces, ¿qué es el testimonio? La conducta. Gloria al Señor. Lo importante de la conducta. Aleluya. Porque eso es lo que yo hago, ¿verdad? Estoy reflejando cosas con lo que yo hago. Aleluya. Por eso, ahí en 1 Pedro 3:2, también nos dice la palabra del Señor. Capítulo 3, el verso 2, dice: considerando vuestra conducta, dice, casta y respetuosa. Aleluya. Casta y respetuosa. Casta significa, por ejemplo, que pertenecemos a un linaje, una casta. ¿Verdad que se usa en la India, que se habla de castas? Gloria al Señor. Bueno, aquí también la palabra lo usa, ¿verdad?, para definir una casta. ¿A qué casta nosotros pertenecemos? Pertenecemos a un linaje escogido, hermanos. Amén. Dice la palabra: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Esa es nuestra casta, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso, ¿verdad? Tenemos que recordar siempre cuando nosotros, ¿verdad? Nos dice la palabra de ese actuar, de ese, ¿verdad?, de conducirnos, de esa forma de ser, ¿verdad?, esa conducta, aleluya, que siempre recordemos a qué casta pertenecemos, que pertenecemos a un linaje de Dios, amén, que somos hijas de Dios. Entonces eso también nos va a redarguir. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos salgamos de la línea de Dios, entonces, pero soy hija de Dios, ¿por qué hago yo estas cosas? Entonces ahí, ¿verdad?, vamos a poder escudriñarnos delante de Dios. Entonces dice también respetuosa. En Filipenses 2:3 nos dice que nos sintamos superiores a los demás, que sintamos a los demás superiores que a nosotros mismos. O sea, ese es el significado de respeto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que tenemos respeto, es que nosotros consideramos a las otras personas más que a nosotros. Y esto no hablo de un sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Que hay gente que puede llegar a tener, no, que todo el mundo es más grande que yo, ¿verdad? No. O para no hacer cosas, no, aquellos son muy grandes, yo nunca voy a llegar a eso. No, eso, sentimiento de inferioridad en Dios, no, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos respeto, amén. Consideramos al otro, por eso no nos activamos, no, ¿verdad? Quizás les discutimos, no que queremos, ¿verdad?, superponernos, gloria al Señor, sino que tenemos una actitud de considerarlo, ¿verdad?, más alto que nosotros, como si fuese un cargo, ¿verdad? Gloria al Señor, siempre hay un respeto, ¿verdad? Un respeto a los ancianos, un respeto a gente que tiene cargos más grandes, gloria al Señor. Pero esto nos dice en Filipenses 2:3, a todos, considerar a todos, no a los que tengan cargos solamente, sino a todos, gloria al Señor. Por eso tenemos que ver en esa conducta cómo nos conducimos con la gente, ¿verdad? Con cualquiera, sea el hermano recién llegado, sea el pastor, sea, ¿verdad?, mi jefe, sea quien sea, todos, ¿verdad?, tienen que ir por el mismo respeto. Aleluya. ¿Cuántas alaban al Señor? Aleluya. Ahí también en su palabra vemos en Tito, capítulo 2,
Aleluya. Tito capítulo 2, el verso 5, nos dice, ¿verdad?, que enseñen a las mujeres más jóvenes, en el 4, a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes. Aquí habla otra palabra, prudente, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es muy importante la conducta, ¿verdad?, que tenemos. ¿Por qué? Porque podemos hacer que otros blasfemen, ¿verdad?, la palabra del Señor por nuestra conducta. Si dicen cosas de nosotros mintiendo, que las digan, ¿verdad?, pero que no les demos lugar, ¿verdad?, para que blasfemen al Señor por culpa nuestra. Gloria al Señor. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que quizás quiere evangelizar y quiere hacer muchas cosas, pero todavía quizás continúa en pecado, quizás, ¿verdad?, no está llevando una vida cristiana y habla de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, ahí puede causar, ¿verdad?, eso, que otros que no conocen blasfemen a la palabra del Señor. Por eso, ¿verdad?, ahí habla de varios aspectos. Dice prudentes. ¿Qué significa ser alguien prudente? Que tenga prudencia. La prudencia va dirigida a discernir los momentos. Eso es ser prudente, ¿verdad? Alguien que es como impulsivo, como que lo que pasó por aquí no pasó ni por nada, ¿verdad? O sea, habla lo primero que le sale, dice todo lo que quiere, ¿verdad? No se retiene, así como para ser prudente y entender, es entender los momentos. Hay momentos para decir cosas y hay momentos para callar cosas. Gloria al Señor. Entonces, ser prudente es discernir ese momento. Los matrimonios, ¿verdad?, quizás pasa mucho. En nuestros países más, muchas veces, ¿verdad?, que la mujer se queda en la casa con los niños, ¿verdad?, y está todo el día ahí y agobiada, y pasa esto y pasa lo otro, y se encarga de ver el buzón y que vino y que no vino. Entonces el esposo pasó todo el día trabajando, ¿verdad?, viene cansado, y lo primero que hace la mujer cuando abre la puerta dice, que el Pablito hizo esto, que la factura de teléfono, que no sé qué. Entonces, claro, no discernió el momento. No es ese el momento, aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué hace? No, le pasa, le da su comidita, después de comido, ¿verdad? Después de duchado, gloria al Señor. Ya hasta cuando los niños están dormidos, bueno, pues ahí, ¿verdad?, le comenta suavemente algunas cositas que pasaron en el día. Gloria al Señor. Pero eso habla, ¿verdad?, de la prudencia. Prudencia, ¿verdad? No es que nos guardemos las cosas, ¿verdad?, ni que no las digamos, sino que prudencia es saber el momento. Amén. Por ejemplo, ¿verdad?, muchas veces tenemos que discernir los momentos. Cuando alguien vemos que está como ofuscado o alguien que está nervioso, o sea, no lo vamos a ofuscar más, ni lo vamos a poner más nervioso, ¿verdad? Claro, si no se enciende eso, aleluya. Sino que vamos a discernir ese momento, ¿verdad?, y decir que usar el proverbio, las palabras blandas aplacan la ira. Entonces, ¿qué vamos a dar? Palabras blandas, gloria al Señor. Amén. Después, si hay que corregir algo, se corregirá en el momento que el otro esté blando. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, la prudencia es discernir los momentos. Y en todo tenemos que discernir momentos, ¿verdad? Hasta en el trabajo. A veces usted no va a pedir un aumento de sueldo cuando vea a su jefe que está gritando por el teléfono, ¿verdad? Usted va a tratar de ir a hablar con su jefe cuando lo ve mansito, lo ve que vino alegre, ¿verdad? Que tiene buenos días. Amén, gloria al Señor. Entonces eso es prudencia, ¿verdad? Es saber discernir los momentos. Después lo que nos dice, cuidadosas, bueno, nos dice castas, que ya lo vimos, dice también cuidadosas de su casa, ¿verdad? ¿Qué es esto? Aleluya. No es que usted pase limpiando, ¿verdad? Gloria al Señor. Esto es más espiritual, que no evada responsabilidades. Gloria al Señor. Porque a veces hay mujeres, ¿verdad?, que quieren evadir toda responsabilidad. Entonces no corrigen a los niños, no, ¿verdad?, no están pendientes de las cosas, no son secretarias para su esposo, gloria al Señor, ¿verdad? Evaden responsabilidades. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor, a ser cuidadosas de la casa, de que no evadamos nuestras responsabilidades en el hogar.
Hay cosas que nos competen a nosotras. Amén. Porque a veces hay muchas mujeres demandando, ¿verdad? Quizás aún de sus maridos, ahora con todo este feminismo y esta liberación femenina, ¿verdad? Que suena hasta raro, gloria al Señor. Amén. Y demandan, ¿verdad? Que no, que él tiene que hacer lo mismo y que él tiene que esto y que él tiene que lo otro. Aleluya, ¿verdad? Pero eso no nos recomienda la Biblia. Nosotros tenemos responsabilidades. Y bueno, y si tenemos un marido que nos acompañe, un marido que nos libere cargas, ¿verdad? Un marido de Dios, aleluya, gloria al Señor. Entonces ahí bendecidas somos, hermanos, amén. Pero no podemos evadir nuestras responsabilidades, amén. Ahí dice también buenas tiene que ver con lo benigno, ser bondadosa, por ejemplo, ser comprensiva, amable, gloria al Señor. A veces hay que comprender, amén, porque a veces queremos solo que nos comprendan y no queremos comprender, aleluya. Y eso es muy importante, ¿verdad? A la hora de buscar esa sabiduría, de buscar ese temor a Dios, amén, tenemos que comprender también. Yo les voy a ir repartiendo, porque también vamos a ir analizando ciertos puntos. Mi hermana Elisa, si me puede repartir a las damas. Aquí lo que trajimos hoy, aleluya, es como una autoevaluación de temor a Dios. Entonces, como vamos a ir en varios aspectos mirando, ¿verdad?, el temor a Dios, nos podemos ir marcando cómo estamos de temor a Dios. No es para que me lo entreguen, no es para, ¿verdad?, para evaluarlas yo, gloria al Señor, sino que ustedes ahí solitas con el Señor, ¿verdad?, y aparte que se pueden llevar, ¿verdad?, esa tarjetita y seguir siendo ministradas por el Señor en nuestros hogares, ¿verdad?, mirando las áreas que tenemos que fortalecer. Entonces allí todo lo que vayamos, ¿verdad?, hablando, gloria a Dios, entonces lo vamos a ir marcando, ¿verdad? Tiene la parte del carácter, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de respeto, ¿verdad?, de ser respetuosa, aleluya. ¿Cómo nos evaluamos en el temor a Dios? Hay temor a Dios, estamos siendo respetuosas, estamos mirando siempre a todos como mayores a nosotros, nunca nos estamos, ¿verdad?, queriendo sobreponer a los demás. Gloria al Señor. Entonces ahí, ¿verdad?, vamos marcando qué clase de temor, si estoy encaminada en el temor, el último, si me falta o si debo alcanzar ese temor a Dios. Amén. Eso es personal para cada una. Entonces nos vamos evaluando, porque también la palabra tiene que llevar su fruto. Amén. No podemos ser oidores olvidadizos, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y a veces quizás, ¿verdad?, en esta enseñanza, aleluya, podemos oír ciertas cosas, pero después nos vamos a ir, ¿verdad?, siendo ministradas por el Señor en nuestros hogares a lo largo de estas semanas, ¿verdad?, que usted lo tenga para ir creciendo en el temor a Dios. Ahí, ¿verdad?, en su Biblia, aleluya. Entonces Dios va a ir ministrando, gloria al Señor. Porque ahora entramos también en ese punto, en el segundo, ¿verdad? Gloria al Señor, que ahí tenemos que ver el temor a Dios. La sujeción, dice, ser sujetas a sus maridos. Algunas dirán, ay, yo no tengo marido, me libré. Gloria al Señor. Pues si usted se convirtió a Cristo, su marido es su hacedor. Aleluya. Las jovencitas ya están casadas con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Así que también es responsabilidad, ¿verdad?, delante de Dios, aún para las que están solteras aquí, ¿verdad? Aleluya. Tenemos esa responsabilidad de ser sujetas a nuestros maridos. Dice que claro, que es más fácil sujetarse, ¿verdad?, a lo que se ve que a lo que no se ve. O sea, más difícil la tienen las solteras. Gloria al Señor. Pero, ¿verdad?, cuando nosotros, las casadas que tenemos maridos, ¿verdad?, Dios nos pone ahí como, ¿verdad?, ahí como diciendo, ¿verdad?, si no te sujetas a Él, ¿cómo te vas a sujetar a mí? Gloria al Señor. Entonces ahí, ¿verdad?, es algo que tenemos que verlo más todavía aún, ¿verdad? Quizás la soltera ahí como que no ve mucho esa parte de la sujeción. Aleluya, por eso tiene que buscar más del Señor, tiene que estar más llena del Señor, amén, para que pueda sujetarse al Señor bien. Por ejemplo, la parte de la sujeción, ¿qué quiere decir?
¿verdad? Porque aquí no vamos a venir a dar titulares, acá estamos escudriñando, amén. Porque es fácil dar titulares y bueno, usted piense lo que usted quiere y bueno, crea lo que usted crea, amén. Aquí está la palabra de Dios, que es un espejo y que nos muestra, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestro interior. Entonces, que conforme a la sujeción, ¿qué es? Ser sujetas. Porque hay gente que piensa bueno, que no hay que hablar nunca, que hay que agachar la cabeza, ¿verdad? Y que eso es estar, ¿verdad? Como sometida, más bien, ¿verdad? Nosotros queremos estar sujetas, estar, claro, como dice la palabra. Entonces, el estar sujetas implica a que no me mando sola, ¿verdad? A que no puedo mandarme sola. La juventud siempre tiene esa característica, mismo la palabra dice, cuando eras joven, ¿verdad?, te ceñías e ibas donde querías. Pero ahora, que eres viejo, otro te ceñirá y irás donde Él quiere. Aleluya. Por eso es importante, ¿verdad?, eso de mandarse sola, o sea, de tomar esas decisiones, ¿verdad?, y hacer lo que uno quiere. Porque muchas veces lo que uno quiere proviene del corazón, que es engañoso, ¿verdad? Entonces, por eso es la sujeción, que llevemos todo, ¿verdad?, a la palabra de Dios, que sea Dios el que nos dirija, porque aparte dice que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Es feo, ¿verdad?, que tomen decisión por nosotros, y a veces no nos gusta y no queremos, ¿verdad? Los niños que con sus padres es lo que no quieren, ¿verdad?, que sus padres les gobiernen, sus padres les digan qué hacer, le digan. Pero nosotros sí entramos, ¿verdad?, en esa sujeción de que entendemos aparte que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces queremos sujetarnos al que tiene pensamientos de bien. Claro, sujetarse a un hombre puede implicar de que lo lleve a cualquier cosa, ¿verdad? Pero sujetarse, ¿verdad?, a Dios, aleluya, entonces quiere decir que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Y Dios, ¿verdad?, aunque tengamos quizás un esposo, ¿verdad?, inconverso, Dios hasta puede sujetar al esposo inconverso. Amén. Cuando la mujer es temerosa del Señor y se sujeta, ¿verdad?, se sujeta y se quiere sujetar, aleluya, siempre primero sujetándonos a Dios. Amén. Porque muchas veces también cuando se es inconverso, ¿verdad?, y se demanda muchas cosas que no son conforme a Dios. Entonces hay que poner ahí, la mujer tiene esa, ¿verdad?, responsabilidad delante de Dios de poner primero a Dios. Y sujetarse a su marido, claro, pero en las cosas, como por ejemplo nosotros nos sujetamos a las leyes, a menos que las leyes digan no adores a Dios. Cosas, claro, que adoremos una estatua, como le pasó a Daniel, ¿verdad? O sea, cuando digan cosas en contra de la palabra del Señor. Entonces, asimismo, las mujeres, ¿verdad?, cuando tienen sus maridos inconversos, y hay una promesa, porque dice la palabra, así se gana, ¿verdad?, con la conducta de las mujeres puede ganar a su esposo. Gloria al Señor. Entonces, ahí la sujeción implica también no toma decisiones. O sea, no tomamos decisiones solas, tenemos que tomarlas con Dios. Y en este caso, si estamos casadas, con nuestros esposos, en Dios. Amén. Entonces, claro, no es que dejamos, ¿verdad? Y muchas mujeres como que dejan al marido ahí, ¿verdad? Y ellas deciden todo y ellas hacen y ellas, ¿verdad? Gloria al Señor, pero no es a eso lo que nos llama el Señor, es a sujetarnos. Por eso cuando tenemos que tomar decisiones, ¿verdad?, y quizás no tenemos un esposo para consultarlo, para llevarlo todo a Dios, ¿verdad?, aleluya, tenemos que ir directamente al Señor. Y ahí clamarle al Señor para que Él nos dé la salida, para que Él nos abra, ¿verdad?, ese entendimiento de lo que tenemos que hacer y para que nosotros podamos sentir paz. Cuando uno toma una decisión, siente paz cuando toma esa decisión, si es en Dios. Amén. Esa es también una clave, ¿verdad?, para tomar decisiones en Dios, que sentimos paz. O sea, no es que vamos nerviosos a hacerlo y después sentimos paz, no. Es que ya cuando la tomamos, la decisión de hacerlo, antes de hacerlo,
Entonces ahí se siente la paz con Dios, ¿verdad? Que oramos, que ayunamos y que tomamos esa decisión, entonces sentimos esa paz de hacerlo. Aleluya. Entonces ahí es que Dios está en el asunto. Amén. Cuando nos sentimos intranquilos es que todavía ahí no está dilucidado el asunto. Gloria al Señor. Por eso, ¿verdad? El estar sujeto es lo que pide Dios. Sujetaos, ¿verdad? Someteos a Dios, que es estar sujeto, resistid al diablo y él huirá. Amén. En marketing, por ejemplo, se usa mucho la expresión corporal, ¿verdad? La expresión corporal determina como un lenguaje. Amén. Por eso nosotros estamos hablando de la conducta, de lo que hago. Amén. De lo que hago es muy importante. Porque si aún en el mundo, ¿verdad? En eso de marketing, usted si pone los brazos así es que usted está resistente, ¿verdad? Aleluya. A mí me enseñaron el marketing, hermano, y es tremendo cómo se puede entender lo que te habla la persona sin que te hable. Sin decir palabras. O sea, solo con sus gestos, con su cara, que levantó una ceja, que cerró un ojo, todo, hermano. Es un lenguaje, ¿verdad? Entonces, si lo enseñan ahí el lenguaje en marketing, en lo espiritual no tendremos un lenguaje. Gloria al Señor. Entonces, nuestra conducta es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje. Por eso, nosotros cuidamos también esa conducta y queremos que Dios moldee esa conducta porque también estamos dando un lenguaje espiritual. En la parte de la sujeción es importante el no usurpar la autoridad del varón. Y eso, ¿verdad? En estos tiempos es terrible, hermano. Porque con todo esto que se ha levantado del feminismo, con todo esto que se ha levantado, ¿verdad? Del LGTB y con muchísimas cosas, hermanos, ¿verdad? Se está usurpando la autoridad, ¿verdad? Generalmente el hombre ya muchas veces, a veces porque él mismo no cumple el rol, ¿verdad? O porque la mujer le invade. Nosotros sabemos que desde el paraíso, es que sucede esta cuestión, la usurpación del rol. Sucede desde el paraíso. ¿Por qué? Porque Eva quiso tomar decisiones, tomó decisiones sin Adán, lo excluyó, ¿verdad? Entonces ella le usurpó la autoridad. Y ella, al pecar, ¿verdad? Entonces le estuvo dando autoridad al enemigo. Por eso, cuando le quita la autoridad al hombre, como que el hombre no es capaz de decidir, como que él, ¿verdad? Como que está excluido del asunto, entonces es la mujer ahí que usurpa esa autoridad, entonces el enemigo es el que viene, ¿verdad? A meterse en ese hogar, en esa familia, en ese matrimonio, en esa mujer. Amén. Por eso la usurpación de autoridad es un tema muy importante que nosotros lo vemos en muchos aspectos. Y ahí como hablábamos, ¿verdad? Que la conducta es un lenguaje. Nosotros vemos, por ejemplo, la usurpación de autoridad, cuando nosotros hablamos en base, ¿verdad? Que a veces dice la gente que la falda, que el pantalón, y es una cuestión de contienda, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros no vemos ahí como que es una norma, es un lenguaje también. ¿Por qué? Porque el pantalón nació por una usurpación de rol, ¿verdad? Por que se tenía que trabajar como el hombre, entonces se vestía como el hombre, ¿verdad? Entonces nace de una usurpación de rol y eso ha sido, bueno, hasta ahora hay dichos, ¿verdad? ¿Quién lleva los pantalones? Gloria al Señor. Cuando usted ve, ¿verdad? Hombres que quieren sentirse mujer, ¿qué es lo primero que hacen? Se dejan el pelo largo y no falda. Bendito sea el Señor. O sea, vemos que hay en la conducta, hay un lenguaje. Y a veces, ¿verdad? Podemos, no es que la falda identifique, ¿verdad? Pero sí es un lenguaje, un lenguaje. Gloria al Señor. Entonces, en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros damos un lenguaje. La Biblia habla de una señal, aún del pelo, que es una señal ante los ángeles. Pero, por ejemplo, si yo tengo falda,
¿verdad? Y eso no simboliza que yo me sujete a mi marido, ¿verdad? Ni que me sujete a Dios. Yo puedo estar bien y sujeta a Dios con una falda hasta los tobillos. Gloria al Señor. Aquí primeramente es sujetarse a Dios. Amén. Entonces es un lenguaje que damos aún con el cuerpo de esa sujeción. Asimismo, ¿verdad? Cuando habla del cabello, la Biblia habla que es por señal ante los ángeles, de que tenemos autoridad sobre nuestras cabezas. O sea que nuestra autoridad es nuestro marido, ¿verdad? Por eso el pelo tampoco es un símbolo, ¿verdad? Como para mostrarlo, ni para que, ¿verdad? Ni una norma, ¿verdad? Es algo que es bíblico, es para, ¿verdad? Que los ángeles vean. Los ángeles, no digo los ángeles buenos, sino los malos, ¿verdad? De esa autoridad. ¿Por qué? Porque eso conforma también la santidad, la sujeción, conforma para la autoridad en Dios. Dios da autoridad. Amén. Cuando nosotras estamos sujetas por dentro, damos el lenguaje externo de esa sujeción, ¿verdad? Entonces es que hay ahí autoridad de Dios. Y ahí es donde Dios derrama autoridad, derrama, ¿verdad?, de su presencia. Nos va llenando, hermanos, de su Espíritu Santo. Quizás podemos decir, bueno, en muchos lugares no saben porque quizás no les han enseñado, ¿verdad? Pero no es algo, y algunos lugares lo hacen por simple mandamiento de hombre, ¿verdad? Pero cuando la persona está clara, ¿verdad? ¿A qué Dios sirve? ¿A qué Dios se sujeta, hermana? Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Es ahí donde Dios mismo le habla, donde Dios mismo le dirige. Gloria al Señor. Yo, por ejemplo, yo no llegué a obra así, o sea, siendo pastora, ni estando en una obra de santidad, ¿verdad? Yo llegué de una iglesia liberal, pero el Señor mismo, cuando me bautizó con el Espíritu Santo, aún en la iglesia liberal, hermano, Él me ministró cómo debía andar, ¿verdad? Quitó, porque ¿qué quita el Señor? El sensualismo. Porque podemos andar con faldas, ¿verdad? Pero como una sirena, ¿verdad? Pues latadas, gloria al Señor. Pero no es eso, ¿verdad? Porque Dios lo que quita, ¿qué es? El sensualismo, ¿verdad? Dios quita esa parte, ¿verdad? Sexual de querer conquistar, ¿verdad? De querer ser codiciable, de querer que nos miren, ¿verdad? De querer, y más en las mujeres más son competitivas con otras mujeres. No lo hacen ni siquiera por los hombres, lo hacen por la competencia entre mujeres, hermano, que eso es terrible. Pero sucede, ¿verdad? Entonces Dios nos desarraiga de todo eso, entonces es sencillo, ¿verdad? Y Dios lo hace, hermano, Dios lo hace. Pero cuando empezamos, ¿por dónde? Yo nunca empiezo por fuera, generalmente yo nunca hablo de esto, ¿verdad? ¿Empieza por dónde empieza? Por dentro, aleluya. Empieza en esa sujeción del alma. Empieza en esa sujeción, gloria al Señor, en ese trabajo que hace el Espíritu Santo cuando verdaderamente queremos doblegar, ¿verdad? Esa voluntad, esas decisiones a la palabra del Señor. Entonces es ahí donde Dios empieza, ¿verdad?, ahí a glorificarse. Por eso, ¿verdad?, quizás en esta obra podemos ver, aleluya, que generalmente, ¿verdad?, muchas mujeres son usadas grandemente en esta obra, hermanas. ¿Pero por qué es? Por la autoridad de Dios. Aleluya. Porque Dios empieza a derramar autoridad, hermanas. Amén. Entonces Dios empieza a obrar. Pero necesitamos entender, ¿verdad?, estos puntos en nuestro lenguaje. Todo es un lenguaje. Aún, ¿verdad?, cuando en el mundo nosotros teníamos un lenguaje, ¿verdad? Nos íbamos como un lenguaje al trabajo, ¿verdad? Pero después llegaba la hora de las discotecas y íbamos con otro lenguaje. Y depende también cómo íbamos, ese era el lenguaje que dábamos, ¿verdad? Aleluya, de lo que queríamos. Todo es un lenguaje. Por eso tenemos que entender en lo que hago, que tiene que haber temor a Dios. Tenemos que crecer en el temor a Dios. Tenemos, ¿verdad?, que querer caminar y aumentar ese temor a Dios. Aleluya. No es verdad que nos
que vamos a venir con una sábana porque somos más temerosas del Señor. Aleluya, no, ¿verdad? Sino que va aumentando ahí por dentro el temor a Dios, va creciendo el temor a Dios. Aleluya, ¿cuántas alaban al Señor? Ahora vamos a ese otro punto que dice lo que reprimo. Aleluya. Ahí en Romanos capítulo 7, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 7, vamos a leer el verso 22 al 24, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice ahí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Aquí está lo que reprimo, ¿verdad? Porque va quizás seguido, ¿verdad?, a lo que hago. Hay muchas cosas que hago, y a mujeres le ha pasado mucho, cosas que hacen, ¿verdad?, pero solo porque las deben hacer, o porque se espera que las hagan, ¿verdad?, o porque quieren complacer a otros, o porque quieren que las elogien, o porque quieren, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Pero no las hacen verdaderamente por temor a Dios, ni por amor a Dios, ¿verdad? Ni por sujeción, ni porque Dios esté haciendo una obra. Entonces, ¿qué sucede? Ahí entra lo que reprimo. Por eso, ¿verdad? Hay muchas veces, hay gente que parecía muy espiritual, ¿verdad? Pero se fue a su país de vacaciones, no tuvo una iglesia de estas para congregarse, y ahí se la ve en las playas, ¿verdad? Se la ve en barras tomando y bebiendo, o casi que sin ropa, ¿verdad? Pero ahí en la iglesia parecía muy espiritual, gloria al Señor. ¿Qué había? Estaba reprimiendo, ¿verdad? Porque en realidad no quería estar así, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso hay que tener cuidado también en revisar ese temor a Dios en lo que yo estoy reprimiendo, ¿verdad? En lo que quisiera hacer. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque ahí, como estábamos leyendo, no hubo quizás una verdadera conversión. No hubo un verdadero doblegamiento al Señor, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo todavía no pudo hacer la obra. Y ahí dice, ¿verdad? En la palabra dice: según el hombre interior me deleito. O sea, como que hay dos cosas que se contraponen. Que por una parte se deleita en la palabra, pero por otra parte, ¿verdad?, hace algo que no quiere hacer. Gloria al Señor. Y así pasa. Quizás reprimo algo que quiero hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Las cosas que hacemos, ¿verdad?, lo que hacemos externamente es porque algo sucedió dentro. Tiene que ser porque algo verdaderamente entró en nosotros, aleluya, que nos hace hacerlo. Gloria al Señor. Por eso decimos, ¿verdad?, que cuando entra el Espíritu Santo, aleluya, entra el pudor, entra, ¿verdad?, el recato, entra, gloria al Señor, no querer exponerse, aleluya. Entra el perdón, entran muchas cosas, hermanos, cuando entra el Espíritu Santo. Por eso incitamos, ¿verdad?, a buscar ese bautismo en el Espíritu, a buscar, ¿verdad?, esa presencia de Dios, aleluya. Y cuando nosotros estamos en más comunión con Dios, entonces también se van a ver efectos de ello. Pero tiene que ser interno. Por eso tenemos que cuidar lo interno, lo que reprimo. Gloria al Señor. Ahí también quizás hay gente que lo que hace, ¿verdad?, no es natural. Cuando la naturaleza del creyente aún no ha sido transformada, quizás hace cosas, ¿verdad?, forzadas o fingidas. Gloria al Señor. Porque no ha sido transformada su naturaleza. Dice: sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Hay mucha gente que se queja: y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y tengo que, ¿verdad? En esa queja está, ¿por qué? Porque no estamos verdaderamente doblegados, porque verdaderamente no hay ese sentir de querer agradar a Dios. Entonces, claro, son gravosos, ¿verdad? Cuando habla la palabra de este tema, del otro, entonces, pero son gravosos.
Entonces cuando dice hacer tu voluntad me ha agradado, también dice la palabra, es porque ya hay una voluntad rendida al Señor. Y hay una voluntad queriendo verdaderamente agradarle en todo. Aleluya. No importa, ¿verdad? Yo encuentro que mañana la Biblia dice te tienes que andar con un sombrero con 3 bananas encima y yo ando contenta por la calle. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántas palabras al Señor? Amén. Gloria a Dios, aunque sea el único. Amén. No importa, no se busque compañera, ¿verdad? Para que sean todos ridículos. Gloria al Señor. Aleluya. A veces, ¿verdad? Necesitamos, ¿por qué? Porque también Dios quiere quebrantar nuestra voluntad, quiere doblegarnos, quiere que verdaderamente veamos cómo nos resistimos a veces, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar hacia adentro para ver si verdaderamente se condice con lo que yo hago por fuera. Amén. Con lo que yo expreso, con lo que yo, ¿verdad? Verdaderamente quiero o muestro que quiero. Gloria al Señor. Entonces, por eso ahí estamos hablando de, ¿verdad? Lo que reprimo. Hay mucha gente, ¿verdad? Que quizás usted que puede verla. Bueno, yo vi algunas personas y yo me sorprendía. Pero a mí me parecía raro. Por ejemplo, una vez vi una hermanita que vivía de falda, vivía, ¿verdad? Con esa doctrina del Señor, muy ahí, muy abnegada parecía. Pero yo veía algo que siempre estaba detrás de las nuevas queriendo que cambien su forma de vestir. Y estaba como obsesionada, ¿verdad? Y estaba queriendo como cambiarlas a la fuerza. Gloria al Señor. Entonces eso, ¿verdad? Se vio después, porque ella misma cambió todo, eran deseos reprimidos, ¿verdad? Y mucha gente hace eso, o se obstienen que la otra, ¿verdad? También, ¿verdad? Si sufro yo, tú también. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque claro, es un deseo reprimido, está ahí, que no quiere estar haciéndolo. Y hay gente, ¿verdad? Que quizás madres también, que tienen ese deseo reprimido y tú lo ves, porque la hija se viste bien mundana. Y se deleitan en comprarle ropa mundana y se deleitan en que se vista así. Entonces, hay deseos reprimidos. Cuando llenamos muchas veces, ¿verdad? Que se ve también que estamos mostrando mucho fotos de cuando éramos mundanos, cuando éramos impíos, ¿verdad? Y estamos ahí que recordando y estamos añorando, ¿verdad? Y qué guapa que me veía. ¿Verdad? Hay gente, hermano. Gloria al Señor. Como que ahora saben todavía Claro. la comería, ¿no? Y a veces yo he casado a alguna hermanita, porque le he mostrado alguna, ¿verdad? Tuve que hacer un ejemplo una vez y mostré una foto de mi casamiento, ¿verdad? Y le digo, ¿qué ven aquí? ¡Uy, qué guapa pastora que era! El marido está mal espiritualmente. ¿Verdad? Gloria al Señor, porque nosotros nos cambia los ojos el Señor, ¿verdad? Ya lo que es seductor no nos llama la atención. Por eso necesitamos, ¿verdad? Luchar y orar y tener, ¿verdad? Esa bendición en el Señor, que nuestros hombres, ¿verdad? Nuestros esposos sean de Dios, hermano. Amén. Porque Dios cambia los ojos. Aleluya. Cuando vean, ¿verdad? Una mujer sensual y eso, es que el Señor te reprenda y dan vuelta la mirada, ¿verdad? No es que van a caer fácilmente en las garras de cualquiera, hermano. Amén. Por eso necesitamos, ¿verdad? Tener esposos en Dios, clamar por nuestros esposos también, para que ellos sean guardados. Porque Dios cambia esa mirada, ¿verdad? Cuando alguien está en Dios no va a estar mirando eso. Y usted tampoco vaya a mirar a actores de Hollywood, ¿eh? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántas alaban al Señor? Amén. Por eso, ¿verdad? Estamos hablando de esa parte de lo que reprimo. Amén. Aleluya. Por eso cuando se está consagrado con Dios, aleluya, entonces se va a ir menguando el sensualismo. Amén. Se va a ir menguando, gloria al Señor, el querer que nos vean. Es muy importante, hermanos, a veces la parte del pudor. Por ejemplo, yo me sorprendí en jovencitas que le hablaba del pudor y no sabían ni qué era pudor. Y a veces hay creyentes que no saben qué es el pudor. El pudor tiene que ver con todas las partes sexuales. Por eso no podemos, ¿verdad?, exaltar ni querer hacer ver nuestras partes que conforman a la sexualidad. Gloria al Señor. No queremos que llamen la atención, ¿verdad?, ni propagandearlas. Gloria a Dios. Porque a veces aún hay ropas, por ejemplo, que a gente que no tiene
por ejemplo, que es muy de arriba, muy pequeña, le quedan bien, pero a las que son muy de arriba grandes no le quedan bien. Y después dice, pero la hermanita se lo puso, pero tú no, gloria al Señor, ¿verdad? Porque pasa mucho, hermanos, porque a veces en el altar también es donde nos vemos hacia los demás, y lo que tenemos que referir, ¿verdad?, es a que miren a Dios. Amén. Aleluya. No llamar la atención, ¿verdad?, sino que miren a Dios. Y guardamos, por eso guardamos el pudor, guardamos, ¿verdad?, las partes sexuales, gloria al Señor, aleluya, y guardamos también la modestia, dice con pudor y modestia. ¿Qué es la modestia? Es distinto a la pomposidad, ¿verdad? Por eso también el tema, ¿verdad?, de no ostentar, ¿verdad? Por eso usted ve también que no usamos cosas que brillen, que sean ostentosas, ¿verdad?, que nos puedan ver con ostentosidad. Aparte, generalmente, muchas veces, ¿verdad?, en todo lo que es joyas y alhajas y todas esas cosas, se muestra una ostentación, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se muere por ser de oro todo, ¿verdad? Y cosas que sean totalmente de oro. Hubo una hermanita que la hija se reía mucho porque contó un testimonio de que ella estaba atada a esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran de oro y pensaba que era su vida, o sea, era su tesoro, ¿verdad? Porque hay gente que guarda alhajas, joyas y todo eso. Y pensaba que era su tesoro. Y ya cuando ella fue ministrada y todo, y entendió y verdaderamente, bueno, se lo entregó a Dios, aleluya, ella fue a una casa de empeño. Y dice que no le daban nada, que era todo baratija. Y dice, tanto estuve atada a esto. Gloria al Señor. A veces, ¿verdad? Con los sentimientos también se nos saca mucho, ¿verdad?, a tener cosas, y muchas veces guardamos cosas de la tatarabuela, ¿verdad? Y a veces son cosas hasta pactadas por el diablo, hermano. Bendito sea el Señor. Pero entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Ahí hablábamos, gloria al Señor, en lo que reprimo. Aleluya. Cuando nosotros reprimimos, por ejemplo, actos impulsivos. Amén. Ahí usted va marcando, ¿verdad? El respeto, la sujeción, cómo está el temor a Dios, la autoridad. Ahí estamos en reprimir acciones. Aleluya. Cuando reprimo impulsos de violencia, impulsos de malicia, impulsos de homicidio, hermanos. Porque hay gente, yo era en el mundo una de esas personas que le pasaba un tren en mi mente a cualquiera. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay gente que es homicida con la mente, hermano. Amén. Entonces, tiene pensamientos, ¿verdad? Entonces, hay que ver ahí también el temor a Dios, porque Dios saca todo eso. Dios saca la malicia, saca la violencia. Gloria al Señor. Por eso, cuando viene algún pensamiento de esos, ¿verdad?, algún acto impulsivo, y que usted lo nota, entonces usted tiene que hacerlo ver con el Señor. Porque si eso aún está ahí, y si eso quiso salir y usted como que lo apretó para que no saliera, está ahí. Está ahí, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de lo que reprimo, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad?, pero las reprimo. Pero si no fuera cristiano, si no fuera. Entonces, claro, son cosas que se reprimen, pero actos impulsivos. Eso no es dominio propio. Hay gente que lo confunde con el dominio propio. Eso no es dominio propio. Esteban tuvo dominio propio. ¿Por qué? Porque pedía a Dios que perdonara los pecados de ellos. De los mismos que lo estaban agrediendo. Estaba pidiendo a Dios perdón por ellos, que los perdonara. Bendito sea el Señor. Eso es dominio propio. Cuando usted le agrede y está pidiendo a Dios perdón por ellos, ¿verdad? Perdón porque no entiende, perdón porque perdónalo, no le tomes en cuenta este pecado contra mí. Aleluya, gloria al Señor. Entonces ahí está haciendo dominio propio. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar a la siguiente, que ya vamos de bajada. Aleluya. Lo que hablo. Gloria al Señor. Aquí hay bastante, pero vamos a tratar de resumirlo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro 3?
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Y qué dice de la lengua? Ella misma es inflamada por el infierno. Cuidado con la lengua, ¿verdad? Ahí hay que meterla para adentro. Gloria al Señor. Se refleja, ¿verdad?, en lo que hablo, en la forma de expresarnos ante situaciones adversas. Podemos mantener mucho, ¿verdad?, el armado, podemos ser muy lindas en la iglesia, hablar con mucha amabilidad, gloria al Señor, y en casa, ¿verdad?, con nuestros más íntimos, gloria al Señor. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos expresamos? Aleluya. Ante situaciones que nos agarran de sorpresa, ¿cómo nos expresamos? ¿Verdad? Aleluya. Por eso tenemos que ver, ¿verdad?, que es en momentos de reacciones, en momentos, ¿verdad?, que viene la prueba. Aleluya. Porque muchas veces nos podemos quizás contener y quizás armar y ser muy bonitas, pero cuando viene ahí esas situaciones, ¿verdad?, ¿cómo nos expresamos? Aleluya. Por eso es la reacción de lo que hablo, estoy hablando conforme a cuando reaccionamos en esas situaciones que nos sorprenden. Amén. Por eso reaccionamos agresivamente, reaccionamos suaves o reaccionamos con temor a Dios. Usamos la mentira, la justificación, desviamos la culpa o usamos el temor a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad?, tenemos que ver, porque muchas de estas cosas pasan. Muchas veces es más fácil usar la mentira, ¿verdad?, cuando nos sorprende una situación y usamos la mentira, rápido. No, hermana, cambia de dueño. Si usa una mentira, cambia de dueño. Una mentira. Por una mentira, cambia de dueño. Porque ¿quién es el dueño de las mentiras? El padre de mentira, ¿verdad? Y dice que cuando habla, de lo suyo habla. O sea, cuando hablamos, ¿de qué hablamos? ¿De lo de él o de lo de Dios? Gloria al Señor. Por eso tenemos que mirar, ¿verdad? Pero cuando vienen cosas, claro, generalmente lo entendemos. Pero cuando vienen esos momentos, aleluya, ¿verdad? Cuando vienen esos momentos de que voy a perder el trabajo, y peor si le digo que me dormí. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué le pasó? No le voy a decir me dormí. Entonces ahí el enemigo, ¿verdad?, nos quiere hacer que, ¿verdad?, salga una mentira. Por eso hay que tener cuidado en eso que hablamos. Si ha salido, entonces ahí tenemos que revisar el temor a Dios. Si ha salido, tenemos que revisar el temor a Dios. La justificación también, ¿verdad?, siempre justificándonos. Aleluya. A veces es solo decir amén, fallé. Amén. Eso es cuando hay temor a Dios. Por eso cuando usamos mucha justificación, con una hermana lo hicimos, pusimos una pizarra, vivíamos con ella, y le decíamos, vamos a mirar las autojustificaciones. Entonces cada vez que te autojustifiques vamos a poner un palito ahí. Al final del día habían como 40. Y ella no lo podía creer. Dice, tanto me justificó. Pues haga la prueba, hermano. Amén. Cuando nos justificamos mucho, hay que mirar ahí que tiene que aumentar el temor a Dios. Porque más tenemos que decir amén, fallé. ¿Verdad? Y reconocer, aleluya. El temor a Dios nos hace reconocer. Gloria al Señor. Y muchas veces usamos también la desviación de la culpa. No, que yo no fui, que fue tal. No, que tú porque me hiciste esto, yo hice lo otro. Entonces, claro, eso tampoco. Claro, siempre se desvía la culpa. Entonces ahí tenemos que aumentar el temor a Dios para decir, sí, mea culpa. Gloria al Señor. Mi culpa. Amén. Gloria a Dios. Y Dios ahí se agrada, porque ahí es cuando hay temor a Dios. La reacción que estábamos viendo, agresiva o suave. Cuando tenemos una agresión agresiva, gloria al Señor, reaccionamos de cierta forma. Por eso vamos a ver ahí también en Proverbios 19. Proverbios 19, vamos a leer el verso 13. A ver, gloria al Señor. 19, Proverbios 19, 13. Aleluya.
Dice la palabra del Señor. Dolores para su padre, el hijo necio. ¿Y qué dice? Y gotera continua, las contiendas de la mujer. Gloria al Señor. Eso es terrible, hermanos. Por eso, ¿verdad? Cuando hay una actitud resillosa, contestona, iracunda, ¿verdad? Contestona que todo lo contesta. Iracunda es que se enciende rápido, ¿verdad? Por eso dice también que la lengua es un fuego. Aleluya. Cuando, ¿verdad? Reaccionamos peleando, ¿verdad? Peleando, reaccionamos con altivez, gloria al Señor, u obstinadas, ¿verdad? A veces hay que dejar, hermanos. Quizás tenemos la razón, ¿verdad? No hay que darle la razón al otro. Pero bueno, cambiar de tema, suavizarlo, ¿verdad? Si ya vemos que eso no va a llegar a ningún punto, ¿verdad? Es como la tabla en el ajedrez, hermano, no va ni para ningún lado. Gloria al Señor. Por eso necesitamos entender en el Señor, amén, que eso produce una gotera continua. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Esa reacción agresiva. También ahí en el Proverbio 27:15 nos habla de la gotera continua en tiempo de lluvia. La mujer resillosa son semejantes. O sea, lo asemeja a la gotera continua. ¿Y qué es una gotera continua? ¿Usted ha visto una gotera continua? Bueno, ahí tenemos. Y solo es una llovinita. Lo que molesta porque sientes en el mismo. Ay, Sí, claro. Como dicen, una gota llena el vacío. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Con la recinchosa es que hace rencillas, que siempre está ahí como queriendo pelear, ¿verdad? Queriendo discutir, queriendo buscarle la quinta pata al gato, dicen, ¿verdad? Ahí, mujer rencillosa, iracunda, contestona, todo eso conforma una gotera continua. Usted sabe que se usaba en tiempos de torturas, se usaba la gotera. No, es que estoy desesperada. Eso es desesperante, gloria al Señor. Por eso tenemos que mirarnos. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos siendo? ¿Qué clase de temor a Dios hay en nosotros? Aleluya, si reaccionamos de esa forma. Amén. Si hablamos eso continuamente, o verdad, si tendemos a hacer eso, gloria al Señor, hacer, verdad, tener reacciones agresivas. También está la otra parte, que podemos tener una reacción suave, pero con palabras hirientes, ¿verdad? Con palabras de menosprecio, con palabras de superioridad, ¿verdad? Con palabras de burla, gloria al Señor. Todo eso hace también, ¿verdad?, a una forma de hablar que no es cristiana, ¿verdad?, que estamos dando a conocer que falta temor a Dios. Ahí es cuando falta temor a Dios, ¿verdad? O usamos la falsa humildad, o hacemos silencio, ¿verdad?, y no contestamos. Gloria al Señor. O tomamos la indiferencia. Eso enardece a la otra persona, hermano. Gloria al Señor. Por eso tenemos que ver, ¿verdad? Quizás son actitudes de decir, no, pero yo soy pacífica. Pacífica, gloria al Señor, pero, ¿verdad? Usas esas artimañas, ¿verdad? Gloria al Señor, para herir. Aleluya. Porque eso hiere, hermano. Eso hiere, ¿verdad? Menospreciar a la otra persona, tener como aires de superioridad. Tú, porque no sirves para nada. Decirle eso, gloria al Señor, o decir cualquier palabra hiriente, ¿verdad? Aleluya. Entonces eso, ¿verdad?, afecta. Así es como encendemos, dice, el fuego del infierno. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde provienen esas cosas? De vuestras pasiones. Aleluya. ¿Por qué provienen de las pasiones? Gloria al Señor, porque son cosas que todavía no hemos rendido al Señor, son cosas, ¿verdad?, de la vieja naturaleza, son vicios quizás que tenemos del mundo, aleluya, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, que no hemos rendido a Dios y que no hemos, ¿verdad?, adoptado ese temor a Dios para que ese temor a Dios, cuando aumenta, sobrepase, ¿verdad?, sobrepase ese carácter.
lo aplasta, hermano, gloria al Señor. Con el temor a Dios, ¿verdad? Aplastamos todo ese carácter. Y cuando nos quiere salir algo, vamos directamente a los pies del Señor a decirle, Señor, cambia, transfórmame, Señor. Quizás me dejé callar del enemigo, quizás estoy baja de oración, Señor, quizás no estoy en ese temor, aleluya, y por eso vienen todas esas cosas. Hermanos, tenemos que medir el temor a Dios en todas esas áreas, en el hablar. Gloria al Señor. Por eso también, ¿verdad? Hablamos de lo que callo, que es la última, gloria al Señor, la última lámina, lo que callo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que callo? Lo que no hablo. Gloria al Señor. Pero a veces, ¿verdad? Decimos que es por prudencia. Y no, eso no es prudencia, porque hay cosas que debemos sí callar para evitar, ¿verdad? Hay cosas que debemos no decir, aleluya, para evitar contiendas, para evitar reacciones innecesarias, ¿verdad? Para no ser inoportuno, como hablábamos hoy, de medir los tiempos, ¿verdad? Aleluya. Pero hay que identificar, ¿verdad?, el estado espiritual de la otra persona. Eso es muy importante. Aleluya. Hay que identificar el estado espiritual, porque dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. ¿Verdad? Si usted sabe que no le va a aceptar nada, entonces ¿para qué lo va a corregir? Gloria al Señor. Diferentes son los niños, que hay que corregirlos. Los hijos, aleluya. Pero ¿verdad? Cuando ya sabe que su actitud va a ser de contienda, ¿para qué usted va? ¿Verdad? A veces hay cosas que hay que callar. Gloria al Señor. Aleluya. Pero hay cosas que se callan para guardarlas en el corazón, ¿verdad? Hay cosas que se callan para guardarlas en el corazón. Algunas son buenas, que son promesas, ¿verdad? Usted también tiene que callar. A veces hay gente que va por todos lados diciendo, el Señor me dijo que iba a ser un gran evangelista, ¿verdad? Y quieren por todos lados estar diciéndolo. Aleluya. Guárdalo en su corazón, lo que las promesas que Dios le dio, créalas y pórtese conforme a lo que cree. Gloria al Señor. Si el Señor le habló de que lo va a usar, de que va a hacer con usted, gloria al Señor, algo, hermanos, aleluya. Entonces, ¿verdad? Más consagrado, más buscando al Señor tiene que estar. Gloria al Señor. Por eso, ¿verdad? También María guardó en su corazón, dice, ¿verdad? Cuando vinieron a adorar al niño, ella guardó los dichos esos en el corazón. Aleluya. Pero hay cosas que se callan, pero que nos dañan. Hay gente muchas veces que calla cosas, pero que se dañan, ¿verdad? Y hay gente que dice, ay, me controlé, yo ya no exploto. Pero si hirió, es lo mismo, es lo mismo. Explotar o herirse es lo mismo. Por eso hay muchas cosas que dañan y tenemos que revisar en lo que callo también. ¿Qué estamos callando que nos está dañando? ¿Verdad? ¿Qué estamos callando? Nos resentimos, entra el odio, ¿verdad? Ahí en Hebreos 12:15 dice que, cuidado, no dejen que nazca una raíz de amargura, por la cual muchos son contaminados, ¿verdad? Y que pueden caer de la gracia, pueden perder la salvación, gloria al Señor. Por eso es muy importante, por cuando dice ese versículo, que no nazca, que no crezca una raíz de amargura, porque muchas veces las raíces de amargura hasta crecen en la iglesia, crecen con otros hermanos, crecen, ¿verdad? En roces, en actitudes, en cosas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y como el temor a Dios, ¿verdad?, no está ahí fuerte como para poder resistir, para poder entender, porque dice la palabra, ¿verdad?, que los más fuertes resistamos a los más débiles, hermano, entendamos a los más débiles. Llevemos las cargas de los otros, aleluya, gloria al Señor. Entonces ahí, ¿verdad?, es cuando entra el resentimiento, cuando entra, ¿verdad?, esa raíz de amargura, gloria al Señor. Entonces callamos contestar muchas veces y los herimos. Callamos preguntar. Hay cosas que quisiéramos preguntar, pero nos da temor preguntar. Las callamos y nos herimos, ¿verdad? Quizás dice, pastor, que tiene en el corazón, la pastora no me saludó, ¿verdad? Pasó de mí y no me saludó, ni me miró. ¡Qué amor tiene esa pastora!
Venga y dígame, ¿por qué no me saludó, pastor? Ay, mira, que no tenía los lentes, no te vi. Dios, usted se sana. Gloria al Señor. A veces nos agarramos resentimientos por nosotras mismas, por estar dándole vueltas a los asuntos. Gloria al Señor. Amén. Entonces preguntemos igual, ¿verdad? Se va a contestar, hermanos, aleluya. ¿Usted por qué me dijo esto? ¿Con qué intención me lo dijo? ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén, hermanos, no dejemos que nada nos resienta, que nada, ¿verdad?, nos hiera. Gloria al Señor. Y sobre todo, aumentemos el temor a Dios. Aleluya. Que cuando hay más temor, hay más fuego, hay más presencia, todas esas cosas resbalan. Gloria al Señor. Y quizás, ¿verdad?, ni me importa que pase un mes sin saludarla. Aleluya. Usted saluda a todo el mundo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero me voy a poner los lentes más seguido, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso, a veces callamos, ¿verdad?, también para no preguntar. Callamos muchas veces para no confesar. Y eso es importante. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahí en Efesios 4:26, que lo salté, en la parte de callamos para no contestar, es airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces puede venir, ¿verdad?, que una rabia ahí, que uno se aira un poco, ¿verdad?, con la situación, gloria al Señor. Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Uno se puede airar. Amén. Pero no peca cuando no sabe palabras hirientes, cuando no se hiere por guardar las cosas, ¿verdad? Cuando no actúa, no tiene actitudes, ¿verdad?, gloria al Señor, contrarias a la palabra de Dios, sino que se airió por una situación, me da indignación, ¿verdad? O Dios mío, se queja, ¿verdad?, un poco, gloria al Señor, pero tampoco se pone el sol sobre su enojo. Y eso quiere decir que no se queda en el corazón. Amén. Por eso es bueno entre los esposos pedirse perdón todos los días. Todos los días. Gloria al Señor. Amén. Si pueden orar juntos pidiéndose perdón, pero por lo menos al final del día, yo te perdono. ¿Verdad? Te perdono. Y yo te pido perdón también por cualquier cosa, ¿verdad?, que haya hecho o dicho que te haya ofendido. Porque a veces tenemos actitudes que no nos damos cuenta que ofenden al otro. Es más, generalmente, ¿verdad?, nosotras somos las que nos ofendemos más. Por eso habla de la Biblia de la mujer como vaso frágil. No es porque sea blandita, ¿verdad?, sino es porque se resiente, se quiebra. Gloria al Señor, ¿verdad? A veces ellos no se dan cuenta, hermanos, ¿verdad? Hacen cosas sin pensarlo, sin pensar en agredirnos ni nada. Gloria al Señor, pero quizás está en su naturaleza, quizás son cosas del pasado, ¿verdad? O vicios que se agarran, gloria al Señor, aleluya, de dejar cosas en un sitio, dejar desordenado, o no mirarte la comida que la hiciste, ¿verdad? Que pusiste el plato decorado y entró a comer y dijo, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, y ni siquiera miró el plato y te ofendiste. ¿Por qué? Porque ese día habías decorado, ¿verdad? Gloria al Señor. La comida buena, si le gustó, si no le gustó. Amén. Bueno, ni me di cuenta, tenía hambre, te dice, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas pueden herir nuestros corazones, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que esas cosas las callamos, pero hacen una herida en el corazón. Entonces, todo eso, ¿verdad?, tenemos que aumentar ahí el temor a Dios. Si nos está pasando es porque debemos aumentar el temor a Dios. Debemos alcanzar el temor a Dios en esas áreas, amén. Gloria al Señor, porque el diablo trabaja, hermano, con la ley del silencio. Por ejemplo, cuando callamos cosas, trabaja con la ley del silencio. Amén. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros no confesamos, eso pasa mucho, a veces con cosas que hay que confesar. Hay gente que hizo pactos satánicos, que hizo quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Se arrepintió, vino a los caminos del Señor, aleluya, pero no quiere confesar esa parte, ¿verdad? No quiere confesar. Gloria al Señor. Entonces el enemigo lo tiene ahí atrapado, ¿verdad? Y quizás hasta le empieza a meter culpa y, ¿verdad?, le empieza a dardear en la mente. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, se sienten ahí como oprimidos y no pueden avanzar
en las cosas de Dios, no pueden avanzar en el temor a Dios, aleluya, porque el enemigo usa la ley del silencio, usa que callemos, que no confesemos, gloria al Señor. A veces hay cosas que confesar para administración, a veces es necesario, claro, confesar nuestros pecados a Dios y Él los limpia, amén, pero hay cosas, muchas veces, que venimos del mundo y de cosas tremendas que hemos hecho, gloria al Señor, que muchas cosas necesitan ministración, necesitan saber, necesitan esa profundidad, gloria al Señor, porque hay cosas que uno dice, no avanzo los caminos del Señor, y yo me meto, yo oro, y yo esto, y yo hago aquello, pero hay algo quizás, ¿verdad?, que no has perdonado, hay algo quizás, ¿verdad?, en tu corazón que te has quedado, que te has callado, aleluya, quizás algo que tienes que contarlo, gloria al Señor, para ser libre. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario ver esa área, en lo que callamos, gloria a Dios. Por eso dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cuántas queremos esa misericordia de parte del Señor? Ese temor a Dios tiene que estar en todas las áreas. En el área del respeto, de la sujeción, de las decisiones, en el área de la autoridad, de qué reprimimos, qué acciones reprimimos, en el área del pudor, la modestia, en el hablar, en la prudencia, las raíces de amargura, gloria al Señor, en la confesión. Cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, que Dios opere en cada área, hermana, gloria al Señor, entonces ahí nos estamos acercando a esa sabiduría. A esa sabiduría, porque el principio, ¿verdad?, de la sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. La falta de temor siempre se va a manifestar en algún área. Por eso lo que tenemos que hacer delante de Dios no es decirle, Dios, quita todo lo que no te gusta. Quita todo lo que no te agrada. Yo he visto muchas oraciones así. Y Dios no va a quitar. Dios no lo va a quitar. Dios agarra lo que tú le presentas. Mira, Señor, aquí está. Yo tengo este resentimiento, quizás esta falta de perdón, quizás esto en mi corazón, aleluya. Gloria al Señor, yo te lo entrego a ti. Pero tenemos que verlo. Muchas cosas del carácter, hermano. Aún, ¿verdad?, vemos madres que quizás son muy violentas o le dicen muchas cosas a sus hijos, ¿verdad? Quizás, ¿por qué? Porque el padre los abandonó cuando él nació. Aleluya. Entonces el resentimiento lo tienen hacia el padre, pero lo vuelcan en el hijo. Gloria al Señor. Y quizás no le dicen cosas, pero tampoco le hacen ver la parte buena de su padre, ¿verdad? ¿Cuántas madres hay que los padres abandonan y no pueden hablar bien de ellos? No le pueden hablar bien a sus hijos, porque hay un resentimiento, porque hay una amargura. ¿Cuántas mujeres hay, verdad? Quizás que no le perdonan al esposo. Una infidelidad, hermano. Gloria al Señor. Y quizás no se lo dicen, ¿verdad? Pero con esa actitud hiriente, con esa actitud peleadora, con esa actitud de rencilla, ¿verdad? Aleluya, están demostrando, ¿verdad?, que hay algo más. Hay algo más en ese interior que Dios quiere sanar, hermanos. Por eso, ¿verdad?, cuando vemos cualquier manifestación de estas, aleluya, no es solo, ¿verdad?, cuestión del carácter, sino que puede haber una raíz. Puede haber un origen, gloria al Señor. Puede haber, ¿verdad?, quizás usted se deleita en ser así. No se puede deleitar en ser como Dios no quiere que sea. Gloria al Señor. Entonces ahí tenemos que revisar esas áreas. Tenemos que revisar, ¿verdad?, lo que hago. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lo que quisiera hacer y no hago. Tenemos que revisar lo que hablo y lo que callo también. Gloria al Señor. El temor no es solo para ser una mujer sabia, hermano. Es para estar más lejos del pecado y del mundo. Para eso necesitamos más temor a Dios. Para estar más lejos del pecado y del mundo. Para perfeccionar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para llenarnos de la presencia de Dios. Porque a veces decimos, Señor, quiero más tu presencia. Quiero más tu presencia. Pero no revisamos en nuestro temor a Dios. No revisamos las áreas en donde nos falta temor a Dios. Queremos el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas que tienen que recibirlo, hermano.
Gloria al Señor. Aleluya. Entonces ahí está. Cuando entramos en ese temor a Dios, en revisarnos para aumentar el temor a Dios, entonces vamos a alcanzar la presencia de Dios. Vamos a alcanzar las promesas de parte de Dios. A veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace otro? El Señor está diciendo, ¿por qué tú no haces lo que yo te pido? ¿Por qué tú no haces lo que yo quiero? Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso hay que aumentar ese temor a Dios. Dios hoy quiere hacerte una pregunta. Ahí en Malaquías 1:6 dice, si pues soy yo el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Aleluya. Tienes que ver a Dios preguntando eso. Si yo soy tu Señor, si yo soy, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Aleluya, si soy tu Padre. Porque vamos a la oración y decimos, Padre, Padre, aleluya, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo me honras? Gloria al Señor. ¿Cómo me respetas? Aleluya. La Biblia dice, yo le daré honra al que me honra. Bendito sea el Señor. La honra hacia Dios es respetar a Dios. Y la honra que Él da es su presencia, hermanos. Si no lo honramos a Él, estamos despreciando su presencia. Y su presencia es lo que nos va a sanar, es lo que nos va a llevar adelante, es lo que nos va a levantar, hermano, es lo que nos va a dar vida. Aleluya. Vida, no podemos querer estar muertos. Teniendo palabra, teniendo al Señor, teniendo a su Espíritu. Aleluya, por eso yo ahora quiero que tú cierres tus ojos. Si puedes te pones de pie, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Oh, ay, shalabase. Oh, porque el Señor, aleluya, está haciendo radiografías. Ay, sherebe. El Señor te trajo para hacerte una radiografía. Ay, sherebe, sí. Aleluya. Oh, aleluya. Para que tú veas lo que hay por dentro, para que tú veas si hay tumores por dentro, para que tú veas, aleluya, si hay mal funcionamiento por dentro. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Oh, hermana, el Señor está aquí, aleluya. Oh, es su presencia, ay, shalabasí. Es el Espíritu Santo que te ha traído a este lugar. Oh, aleluya, y Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere, hermana, aleluya. Pero Él ahora te pregunta, ¿tú quieres? ¿Tú verdaderamente quieres? Oh, Espíritu de Dios, revisa ahora tu temor. ¿Cómo está tu temor? Aleluya. ¿Cómo está tu temor en tu comportamiento? ¿Cómo está? ¿Cómo está lo que haces? Ay, Sherebesi. Quizás te trajo a la memoria el Espíritu Santo cosas. Oh, bendito sea el Señor. Quizás te trajo momentos en los que explotaste, momentos en los que hablaste no como una cristiana, no como una hija de Dios, no como Hayabanza, Labashebasi, no como del linaje escogido del Señor, aleluya. Oh, quizás el Señor te está trayendo a la memoria ahora. Quizás el Espíritu Santo te está trayendo a la memoria ahora. Oh, aleluya, que has reprimido hacer, que has querido hacer, que sabes que es contrario a Dios. Oh, que sabes, ay, así. Oh, aleluya, todo eso que reprimes, ay, avanza, la vaya. Quizás miraste algo y dijiste, yo quiero hacer eso, pero no puedo. Oh, aleluya, tú piensas que Dios no estaba en ese momento, que Dios no había visto ese pensamiento. Oh, y Sharabase. Por eso estamos desnudas ante la presencia del Señor. Él nos desnuda con su palabra. Él nos revela, ay, aquí avanzará. Él nos revela nuestra alma, nuestro corazón. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Oh, Espíritu Santo, Él está mirando ahí tu corazón, en lo que callas, que quizás quisieras decir, ay, aquí la sé. Oh, hermanos, hay personas que quisieran
ir a un monte solo para gritar y gritar y gritar y sacar todo lo que tienen en su corazón, pero así no es, esa es la presencia de Dios. Es Dios el que sana tus heridas, es Dios el que venda y sharabasí. Es Dios el que cura, es Dios, hermana, aleluya. No podemos vivir con falta de perdón, no podemos vivir, avívase. No podemos vivir con cosas en el corazón, no podemos vivir con pecados ocultos. Quizás hay cosas que tengas que confesar, quizás te sientes atada por cosas que no has confesado. Oh, aleluya. Oh, Espíritu Santo, te adoramos, Señor, te adoramos. Él está aquí, amada. Él está aquí, aleluya. Él quiere ministrar a sus hijas. Él quiere ministrarte a ti, aleluya. Oh, bendito Dios. Puedes usar este altar de Dios. Puedes ir a arrodillarte a la presencia del Señor. Puedes ir, aleluya, con tu carácter, puedes ir con esas cosas que te ha revelado, puedes ir a pedirle que siga aumentando ese temor. Puedes ir ahí, aleluya, a decirle, Señor, perfeccióname, ayúdame, límpiame. Yo quiero ser dirigida por ti, yo quiero ser sanada por ti, yo quiero ser limpiada por ti, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor, aleluya. Aquí está el Señor, amada. Aquí está el Señor, aleluya. Oh, y Él quiere sanar corazones. Él quiere limpiar corazones, aleluya. Oh, Él quiere, hermana. Pero Él te pregunta, ¿dónde está mi honra? Oh, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor si soy tu Señor? ¿Dónde está ese temor? Ese temor para tomar decisiones, ese temor, aleluya, para hablar, ese temor para conducirte, aleluya. Y ay, sí. ¿Dónde está ese temor? ¿Dónde está ese temor? Ay, abay, sharabasí. Oh, hermana, a veces no nos damos cuenta. A veces son cosas sencillas, aleluya. O cosas que van a pasar desapercibidas, creemos. Pero para Dios es importante. Para Dios es importante. Oh, un día, hermana. Un día, antes de ser pastores, aleluya. Oh, cuando estábamos siendo tratados por el Señor, hubo un día que yo le hablé mal a mi esposo. Oh, aleluya. Y lo dejé pasar porque fue algo simple quizás. Oh, bendito sea el Señor. Pero después cuando iba a la oración no podía orar. Y en una el Señor me dijo, oh, aleluya, le hablaste mal a mi siervo. Oh, aleluya, él aún no era pastor, pero era hijo de Dios. Oh, aún en las criaturas de Dios hay aquí la base. Debemos respetar. Debemos tener temor a Dios. Por eso puede haber cosas que tú las veas simples o que tú las veas que te justifican. O quizás digas, no, pero yo lo hice porque Él me tiene que pagar. Oh, aleluya, porque Él vivió primero. Abakira Baisi. Oh, pero no es así, aleluya. Oh, el Señor sana, ay, Akira se. Oh, el Señor te puede sanar hoy, aleluya. Te puede restaurar, oh, te puede levantar, aleluya. Oh, pero ahora cuando siempre esté de rodilla delante de Dios y le digas, Padre, Él te va a preguntar dónde está mi honra. Cuando tú le digas, Señor, Él te va a decir dónde está mi temor.
Oh, revisemos ese temor. Revisemos ese temor si hemos menguado, si hemos flaqueado, aleluya. Estamos aquí para tomar fuerza. Estamos aquí para ser levantadas. Estamos aquí para ser ministradas.